Reciba un cordial saludo. Les habla el profesor Gerardo Enrique Barrantes Pérez de español. Vamos a continuar con las guías correspondientes al mes de agosto. Empezaremos con la semana que corresponde del 3 al 7 de agosto. Lo de siempre, en el primer paso, disponer de un buen lugar y tener los recursos que se recomiendan en la lista. Número 2. Antes de iniciar, reflexionar sobre las ideas propuestas en la actividad siguiente y resolver la práctica sugerida en el anexo 1. También quiero que leamos los puntos A y B. Dice: las preguntas para autorregularse y evaluarse las responderá hasta que haya terminado todo el trabajo. Lea la siguiente información que se le propone en esta guía autónoma acerca del uso de las letras. Responda. Se sugiere investigar cuál es la diferencia entre el concepto de poema y poesía. Busque el significado en el diccionario. ¿Ha utilizado alguna vez una frase poética para expresar sus sentimientos? Punto 3. Pongo en práctica lo aprendido en clases. Igual se refiere a la elaboración de las actividades que aparecen en el anexo 1. Indicaciones con el fin de reflexionar. Comprendí todas las indicaciones. En caso de que no, puedo volver a leerlas. Busque las palabras en el diccionario que no entienda. Es importante conocer los elementos líricos para analizar el poema. Justifique su respuesta. ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? ¿De qué manera me ayuda a mejorar mi expresión poética? Anexo 1. Componentes básicos del género lírico. Lo primero que debo decirles es que para determinar algo como género lírico, necesitamos entender su función. Y su función es expresar emociones y sentimientos. Es un lenguaje con un código lleno de figuras literarias que nos permiten expresar aquellas emociones y sentimientos que no son de fácil expresión. Primer elemento de los componentes básicos, la métrica. Recuerden que los versos son líneas. Estas líneas se cuentan silábicamente. Pues bien, un verso que tenga una sola sílaba se llama monosílabo. Si tiene 2, bisílabo. Si tiene 3, trisílabo, etcétera, etcétera. Recuerden que los que tienen 13 o 14 o más se llaman alejandrinos. También entendemos el concepto de estrofa como ese conjunto de versos que viene junto. Según la cantidad de versos que hayan por estrofa, así tienen diferentes nombres. De esta forma, si una estrofa se compone por 2 versos, se llama dístico. Si tiene 3, terceto. Si tiene 4, cuarteto, etcétera, etcétera. Hablemos ahora del segundo elemento o componente básico del análisis de la poesía, y es las licencias poéticas. Dentro de las licencias poéticas, para lograr que la métrica calce, tenemos las siguientes. Sinalefa. Consiste en la unión de 2 vocales de 2 palabras distintas. La última de una palabra y la siguiente de otra palabra que se unen. Por ejemplo, en la frase la evocada musa antigua, podríamos unir la con Para que se puedan unir, la palabra primera tiene que terminar en vocal y la siguiente palabra tiene que iniciar con el sonido de vocal. De esta forma, tendríamos, en síntesis, la sinalefa es la unión de 2 sílabas de 2 palabras diferentes. La primera que termina en vocal y la siguiente que inicie con vocal, como es en el caso de lae. Pasa lo mismo con san. Musa termina en a y antigua inicia con a. San. Allí habría otra sinalefa, 2 vocales que se unen. De esta manera reducimos la cantidad de sílabas. Ley del acento final. La ley del acento final me dice que si una palabra, la última palabra de un verso termina en aguda, se debe sumar una sílaba. Si es grave, ni se suma ni se resta. Si es esdrújula, se debe restar una sílaba. Recuerden, siempre revisamos la última palabra, identificamos el acento
Y si es aguda se suma, si es grave se mantiene igual, no se suma ni se resta, y si es esdrújula se resta. Diéresis. La diéresis consiste en hacer que un diptongo se logre separar. Colocamos para ello dos puntitos sobre la vocal débil, haciéndola fuerte, como es en el caso de la frase su claridad suave me recuerda. Sua es un diptongo, una vocal débil junto a una vocal fuerte. Los diptongos no se separan, pero al colocar los dos puntitos logramos darle fuerza a la U y separarla y nos queda su A. Figuras de construcción. Es el tercer elemento de los componentes del género lírico. Las figuras de construcción tienen que ver con la forma en que se escribe y son las siguientes. Anáfora. Repetición de una o varias palabras al inicio de distintos versos. Es el caso del ejemplo mi corazón fragua en noches de callada luna. Mi corazón da vueltas como un volante loco. Tengo mi corazón y mi corazón repetido en los dos versos, al puro inicio. Reiteración. Consiste en la repetición de una o varias palabras en el mismo verso. La primera reiteración aparece en el ejemplo por amante, por querida, en la cual se repite por. Tengo otro ejemplo de reiteración en el siguiente verso, por amiga, solo por amiga. Y tengo nuevamente el por como un ejemplo de reiteración. Encabalgamiento. Consiste en que una frase requiera de más de un verso para ser expresada. Por ejemplo, solo el poeta puede mirar lo que está lejos. Noten que el primer verso queda incompleto, solo el poeta puede. ¿Qué puede el poeta? Viene el segundo verso y nos da la respuesta, mirar lo que está lejos. Entonces, dos versos expresando una sola idea, encabalgamiento. Vamos a las figuras literarias. Las figuras literarias son las que más me gustan porque tienen que ver con el significado, tienen que ver con eso que es difícil de expresar y recurrimos a figuras literarias. Todos nosotros continuamente utilizamos figuras literarias. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, decimos que nos podemos comer un elefante. Eso es una exageración literaria, una hipérbole, por lo tanto una figura literaria. Y así continuamente hacemos uso de figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? Empecemos con el símil. El símil consiste en relacionar un elemento A con un elemento B. Por ejemplo, tu boca es como una fresa, donde tu boca es el elemento A y fresa es el elemento B. Y el elemento conector o comparador es un como. Puede ser como, puede ser figura, puede ser parece, puede ser similar o semejante, etc. Cualquier palabra que nos indique que A se parece a B, es decir, que la boca tiene características propias de una fresa. No es que sea una fresa, sino que posiblemente es bien roja y frondosa o redonda. Ahora vayamos a la metáfora. La metáfora es similar al símil, pero la diferencia es que el elemento A definitivamente es el elemento B. Hay una vinculación directa. No es que se parece, es que es. Por ejemplo, tu boca es una fresa. Nuevamente el elemento A es tu boca y el elemento B es una fresa. Pero ahora no es que la boca tenga características de la fresa, sino que la boca es literalmente una fresa. Eso significa que no solamente tendría características como color y lo redondo de los labios, sino que también hasta tendría un aroma y un sabor estos labios. Personificación. La personificación consiste en darle cualidades humanas a objetos o seres que no son humanos, es decir, volverlos persona. Algunos de nosotros en algún momento a algún objeto o animal le dimos el valor de persona. Un peluche, un diario, una mascota, y le hablamos como si fuera una persona. A eso le decimos personificación. Veamos el ejemplo. Suspiros tristes y lágrimas cansadas. ¿Cómo? ¿Los suspiros tienen tristeza y las lágrimas se cansan? Claramente aquí estamos ante características de los seres humanos. Los seres humanos sí se ponen tristes y los seres humanos sí se cansan. Ninguna lágrima después de recorrer toda la mejilla llega al final, a la barbilla y dice, uy, qué cansado el recorrido.
Hipérbole. La hipérbole consiste en una exageración literaria. Ahora, profe, me dirán, todas las anteriores son exageraciones literarias y yo te voy a contestar que sí. Entonces, mi recomendación es que vayas primero seleccionando si hay símiles, luego metáforas, luego personificaciones y por último si hay hipérboles. Veamos el ejemplo. Ay, sangre de mis venas, ¿en dónde estás? ¿Qué tienes que no te agotas? Noten que aquí la sangre se le da un valor exagerado que fluye y fluye, imagínense en su mente, y corre por todo lado y no se acaba como si fuera un río. Claramente aquí se exagera el valor de la cantidad de sangre. Rima. ¿Qué es la rima? Bueno, si hay una buena lírica y una buena rima, consiste en generar sonidos al final de cada verso similares. Se puede decir que la métrica y la rima son las que dan la musicalidad del poema. Existen dos tipos de rimas: rimas consonantes o perfectas y rimas asonantes o imperfectas. ¿Cuáles son las consonantes? Bueno, lo primero que hacemos es identificar el verso. En ese verso identificar la última palabra y en esa palabra identificar el acento donde se encuentra. Por ejemplo, detente, sombra de mi bien esquivo. Identifico la última palabra que es esquivo. Luego identifico el acento, esquivo. El acento está ahí. Me queda entonces la estructura ivo. Del acento hacia atrás lo separo hacia el final. Voy al siguiente verso, imagen del hechizo que más quiero, y me doy cuenta que el acento está en la E. Ero. Siguiente verso, dulce ficción, por bien, por quien pienso, por quien penoso vivo. En este caso el acento está en ivo. Lo separo. Y el último sería bella ilusión, por quien alegre muero. La terminación sería ero, después del acento. Entonces tengo ivo, ivo en el primer y tercer verso, y en el segundo y el cuarto, ero, ero. Noten que se repiten tanto las vocales como las consonantes, por eso se le llama rima consonante. Y es totalmente perfecta, por eso se le llama rima perfecta, consonante o perfecta. Asonante se llama así porque solo se repiten las vocales, no las consonantes. Por ejemplo, en el verso para mi corazón basta tu pecho, tengo la terminación hecho. Para tu libertad basta mis alas, tengo la terminación alas. El grito llegará hasta el cielo, elo. Lo que estaba dormido sobre el alma, alma. Noten que en el primero y tercer verso tengo e, o como vocales que se repiten. En el segundo y cuarto verso tengo a como vocales que se repiten. Nótese que no se repiten las consonantes, por eso se llama rima asonante o imperfecta. Bueno, ustedes deben hacer la siguiente actividad. Ahí aparece una imagen donde se incluyen en ese círculo los conceptos y ustedes deben escribir las definiciones que pueden obtener de lo anterior, pero con sus propias palabras, en esas flechitas. Aparece como práctica la canción de Sin Banderas. Si tienen acceso a internet, pueden descargar la canción, escucharla y luego empezar el análisis. ¿Qué van a hacer? Bueno, responder a las siguientes interrogantes. Ahora bien, contesto. ¿Se puede decir que esta canción es también un poema? Respondan por qué consideran que sí o por qué consideran que no es un poema. ¿Cuál es el sentimiento expresado en esta canción? Dice poema. ¿Me he sentido en alguna ocasión vinculado con esta canción? ¿De qué manera? Ahora, evaluación de lo aprendido. Ustedes responden seleccionando el dedito, el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, sea sí o sea no, se haya hecho o no lo que se les solicita. Y luego aparece una autoevaluación. Coloquen la X si consideran que han realizado de manera inicial, de manera intermedia o de manera avanzada cada uno de los objetivos o indicadores que aparecen. Sería por el momento que tengan una hermosa semana.